porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. Damos inicio a nuestro segundo programa de La Hora de Pensar. En este programa abarcaremos la pregunta sobre el arte, su función social, su necesidad ontológica y las distintas direcciones que ha tomado con el paso del tiempo. Pero primero vamos con el informe internacional. Empieza el segundo tiempo de la pandemia, donde los sacrificios hechos para resistir se olvidan ante la atención colocada en la apertura del comercio, generando multiplicidad de conductas y momentos que facilitan la propagación del virus. Las necesidades y los intereses se entremezclan para dirigir la reapertura de la economía, dejando en segundo lugar la vida de las personas muchas veces. 120 posibles vacunas en desarrollo en distintos países. Y las probadas en humanos no curan, solo reducen la cantidad de días del efecto del virus en el paciente. Se sabe que los perros reconocen el olor de algunos tipos de cáncer y otras enfermedades. Hoy se realizan experimentos con partículas de olor para entrenar a los perros en su reconocimiento. Francia extiende sus medidas hasta el 24 de julio. El 11 de mayo retirarán los salvoconductos para circular, pero manteniendo obligatoriedad en el uso de mascarillas. El comienzo del año escolar será gradual y varios alcaldes no abrirán las escuelas, tanto por considerarlo la mejor medida, como por temor a significar después una sanción política ante un error garrafal. En Kenia, por otro lado, la economía decae. Con precarias medidas sanitarias, las pruebas masivas se ejercen en un estado de alto riesgo. Las personas no pueden pagar el alquiler ni alimentar a sus hijos, considerando además que el agua potable resulta escasa. Todo sumado a una guerra intermitente contra milicias islámicas. Los aeropuertos chinos empiezan a reiniciar su funcionamiento. Se inicia el periodo de vacaciones de mayo y la vida retorna a su normalidad, reflejado en el aumento en el nivel del tráfico en las calles y los viajes turísticos. Pero esto sin antes haber realizado estrictas medidas de protección, como restricción en los barrios a quienes no los habitan y el uso de tecnologías para llevar un control de la población, ya que las autoridades monitorean constantemente la posición de los celulares de cada ciudadano, generando informes sobre la posibilidad de contagio del individuo y así restringiéndole o no el paso y acceso a tiendas o a sectores, una medida naturalmente de carácter autoritaria. El panorama en la región chilena, donde la desigualdad acentúa las formas tras la dificultad de comerciantes ambulantes e independientes, tras no contar con beneficios ni un contexto ni políticas orientadas a generar condiciones óptimas para tolerar la cuarentena, y el creciente desempleo, sin contar el estado preocupante de una tercera edad abandonada a su suerte. En las noticias de Chile se oirán grandes cálculos para argumentar el modelo neoliberal capitalista de explotación del hombre por el hombre, ya que les resulta primordial retornar a las actividades lo antes posible, a ejercer medidas preventivas de la propagación del virus que protejan la vida de las personas. Pero la situación de Ecuador será un ejemplo del efecto devastador del virus y un sistema de salud colapsado, teniendo como consecuencia la cremación en calles y cadáveres abandonados. Vamos con una nueva banda que nos acaba de enviar material, banda que se integra desde Chiloé. La banda Huichañe. Pero primero vamos con un saludo que nos envía la banda. Escuchemos. Un saludo a todas las compañeras y compañeros de Chile y Argentina. Mi nombre es Pablo, habitante del territorio de Chiloé. Soy músico de una banda llamada Huichañe, que en mapudungún significa levántate. Los peñi y lamien de otros sectores del Gualmapu también lo pronuncian como Huichañe. Nuestra propuesta musical a veces ha sido clasificada como rock progresivo. No obstante, yo prefiero la libertad estilística al encasillamiento en algún género musical. A través de nuestra música
les enviamos un fraternal abrazo de resistencia combativa y donde les puedo contar que nuestro primer disco relata en primera persona la persecución y muerte por parte del Estado chileno del huilliche Pedro María Ñancupel, quien fuera fusilado en la cárcel de Castro el año 1888. En ese entonces, el territorio insular había sido hace pocos años anexado al Estado chileno, y en la práctica eso significó que el poder económico pasó de manos del encomendero a los comerciantes de la época y con ello la suerte de los habitantes originarios de Chilhué. Pedro María Ñancupel, hastiado de correr la suerte de trabajar para otros en condiciones miserables, decide tomar las riendas de su vida y junto a una cuadrilla de familiares zarpa a navegar en busca de las pieles, las que luego comerciaría directamente y sin intermediarios en los puertos de Melinca, Chonchi, Castro y Quellón, razón suficiente para ser declarado peligroso y enemigo de los comerciantes y el Estado. Así se inicia su cacería. Primero se le acusa de piratería, asesinatos y cuanto hecho delictual ocurre en los australes canales de estas latitudes. Es apresado y sin aún poder establecer su responsabilidad en los hechos, es condenado a muerte ante un pelotón de fusilamiento. Nuestro disco lleva por nombre Pedro María Ñancupel, el pirata de Chiloé, y se encuentra para descarga gratuita o para escuchar online en diversas plataformas. Quienes quieran nuestro disco pueden escribir a través de los amigos de La Hora de Pensar o ingresando a www.huichañe.cl. Finalmente, quisiera contarles que nos encontramos trabajando en dos líneas musicales, una que tiene que ver con la revuelta de octubre, donde hemos trabajado un demo llamado Doicara, que también dejamos a los amigos de La Hora de Pensar. Saludos fraternos y combativos a todas las compañeras y compañeras del programa La Hora de Pensar. Huichañe Anay. Saludamos también al compañero, le mandamos desde Santiago un abrazo fraterno. Ahora vamos con una de las canciones del grupo, titulada Crónica de un Domingo.
va dejando uno de sus dos hijos, nos va dejando sangrando en el camino. Se murió el chino. Mataron al chino, lo asesinaron. Mataron al chino en la población. Mataron al chino, su hermano lo defendió. Mataron al chino, ay qué dolor. De una puñalada su cuerpo reventó, sangrando en el camino. Se murió el chino. Ahí estábamos con todo el poder de la música de nuestros compañeros de Chiloé. Recuerde que puede acceder a su música contactándose con la radio. La necesidad universal por el arte es la necesidad racional del hombre de integrar el planeta interior y exterior en su conciencia espiritual como objeto en el que reconoce de nuevo a sí mismo, dice Hegel en La Hora de Pensar. Nos envía ahora un mensaje un compañero venezolano en la región chilena para referirse al tema central del programa de hoy, el arte. Luego de este mensaje daremos inicio al debate, a la discusión en torno al origen del arte, pero primero vamos a escuchar el mensaje del compañero y más tarde una serie de comentarios más enviados. Bueno, con respecto al arte, se presenta la cuestión de qué es lo que se busca en el mismo. Siempre ha sido como sabemos como un vehículo de lo sensible, como un hacedor de lo sensible, de lo espiritual, del alma, como se le quiera llamar. Ha sido como ese canalizador, y a través del arte se ha ido buscando cosas distintas a lo largo de la historia, desde las distintas etapas de la historia. Ha cambiado esa búsqueda mediante el arte. Siempre ha sido de lo bello, porque se va a asociar lo bello con lo sensible, justamente, con lo que alcanza ese estadio, con lo que abarca ese estadio, o lo que viene de allí. Sin embargo, ha mudado. Se puede hablar de cómo se buscaba a Dios, lo divino, en la Edad Media, en la Edad Moderna. Se trataba de verlo ahí, visualizarlo ahí, porque justamente él era la idea de lo bello, justamente él, como que él la encarnaba, por decirlo de una manera. Lo divino, lo bello. Entonces, eso había. Entonces, las esculturas esculpían a un hombre hermoso, un cuerpo de varón hermoso, porque quería exaltarlo a la idea de Dios, porque alcanzó como el nivel máximo de belleza, una cuestión así. Y esto, bueno, ha ido mudando. Ahora, en la edad actual, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuál es el planteamiento en general de
un artista podría ser, porque esto siempre es una generalidad, que es lo que va a marcar esto. Bueno, se habla de renacimiento, de barroco, porque en general eso era lo que la expresión que había en ese momento, o que marcó la historia en ese momento, porque el arte, bueno, igualmente es un relator de la historia, pues evidentemente todas estas expresiones que van quedando justamente como muestra, justamente retrata eso, pues el modo de pensar, el estado de la conciencia en ese punto de la historia. Entonces ahora mismo, justamente partiendo de ahí, ahora mismo que buscamos, bueno, eso es algo que yo no tengo tan claro, y bueno, por eso lo planteo ya que tenemos este espacio, y bueno, me gustaría escuchar qué piensan ustedes igualmente. Gracias, agradecemos al compañero, y así como él, todos y todes pueden participar e integrarse del programa. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno en la reflexión que nos convoca en torno al origen del arte y su destinación social. Recordemos que tus opiniones nos importan, y si quieres complementar a aquello a lo cual logramos alcanzar nosotros con nuestra reflexión, envía tu mensaje, tu opinión, de larga o corta duración, a contacto lahoradepensar@gmail.com. Hoy día vamos a tratar de conducir la conversación hacia el origen del arte. ¿Podremos descubrirlo? Acompáñenos hoy día en esta conversación interesante, buscando el sentido primigenio del arte, su carácter primitivo. Suponemos que el arte en su origen no estaba categorizado como danza, música, etc., y encontraba en los efectos rituales cierta unidad. Vamos a tratar de descubrir eso y pensar y repensar los aspectos sociales del arte y su origen. Estamos aquí con un compañero y le vamos a preguntar ¿cómo podríamos introducirnos en la búsqueda del origen del arte? ¿Qué cree usted? Bueno, primero que todo decir que hablar de arte ya es un tema bastante extenso, y vamos a intentar por lo tanto profundizar en, quizás también cayendo un poco en categorías de arte como la música, poesía, etc. Y me gustaría partir un poco con lo que dice Nietzsche en El origen de la tragedia, cuando comenta que un poeta helénico se ve con la interrogante de la pregunta por la poesía. Y él dice: amigo, la misión del poeta es representar el reflejo de sus sueños, viendo el arte como un mundo onírico, y donde por primera vez también aparecen las figuras de los dioses en los sueños. De ahí también el artista Apolinio, ¿verdad? Que es ya una visión del arte con su antítesis, que es la visión dionisíaca, el arte bajo la embriaguez, ¿verdad? O sea, si utilizamos como ejemplo el desarrollo de lo que fue la tragedia griega, según entiendo, me puedes corregir, tiene un origen ritual llamado ditirambo, que entiendo era que podríamos incluso encontrar similitudes con el Huetripantu mapuche en algunos aspectos, principalmente en el hecho de ser un festejo por el retorno de la primavera, el dios Dionisio, dios de la música, perdón, del teatro, de la música era Apolo. Entonces, en ese desarrollo, el rito en algún minuto se supone que cambia con la entrada del hipócrita, el actor que se individualiza de un teatro que era más colectivo en su origen. Entonces, este primer actor llamado hipócrita, enmascarado, representa a un eje central psicológico. Podría decirse, y han dicho, según entiendo, que surge el teatro ahí, el minuto en que el rito se transforma en teatro. Eso es interesante discutir, a ver si podemos profundizar un poco en eso.
Claramente sin desprestigiar al teatro en sí, ni quitar la posibilidad de que el teatro sea un rito en sí, pero ya iremos escarbando en aquel asunto. Bueno, sí, es súper interesante el tema del teatro y cómo surge esta voluntad, ¿verdad? Cómo hay voluntades de arte que contrastan. Y en cuanto al teatro, es súper interesante que tiene mucho que ver con el ritual, porque, bueno, en el ritual griego por lo menos, se hacía por una necesidad de liberación y de conexión con lo natural. Pero tú dices como en el origen primigenio, en la forma más antigua del ditirambo. Claro. Que era entendido como un tipo de una mezcla, dicen, el conocimiento popular al menos, que era como una mezcla de orgía, incluso de matanza, de danza, de un rito al dios, de la matanza a un toro. Otros dirán que eso es simplemente un engaño, como una tergiversación, pero bueno, no podemos saberlo, pero sí podemos quizás concluir que tiene un origen el teatro, por así decirlo, griego, en el caso de Grecia, en una forma donde no había necesariamente un diálogo, ni un personaje principal, ni una introducción que antecediera al público, sino que el público incluso estaba integrado en la escena colectiva, por así decirlo, a través de la embriaguez. ¿Qué nos puedes contar de eso, del estado dionisiaco que explicaban eso de que en el teatro uno perdía la individuación? Carácter que quizás podríamos enlazar al rito, donde uno, haciendo el rito con otros individuos, se integra a la tribu de cierta forma, integra una mentalidad colectiva. En ausencia de ese rito, quizás dirán algunos que no habría esa sensación y quizás tendríamos algo más individualista como lo que tenemos hoy día. No sé, dilucidemos de a poco. ¿Qué nos puedes decir tú de esa sensación dionisiaca? ¿Qué ha dicho Nietzsche, por ejemplo? Bueno, respecto de lo dionisiaco, y hablando un poco también de lo que es la tragedia, de cómo se conecta el arte de Apolinio con el dionisiaco, generando... Pero entendamos bien lo Apolinio y lo dionisiaco para que lo entiendan los auditores. Lo Apolinio tengo entendido que era como dar la forma, el orden. Sí, la forma tiene que ver con el mundo, reflejo del mundo onírico, reflejo del mundo de los sueños, el poeta, el escultor. La imagen. Que hablaba de Nietzsche de Rousseau como el ingenuo Apolinio, como demasiado idealista. También tiene que ver con eso de hacerse un idealismo muy potente que nos hace perder los pies de la tierra. Claro, y lo que sostiene esta idea del mundo onírico es que en el fondo se dice que en el mundo de los sueños está la totalidad de una obra misma, ¿verdad? Los sueños es reflejo de tu una creación propia. Ya, y lo dionisiaco sería lo que tiene más que ver con la embriaguez, pero la pasión pero la pasión interna, lo animalesco también de uno, lo más allá de lo dialéctico. Sí, sobre todo. Que puede ser más allá del bien y el mal, un impulso de la voluntad. Exacto. Bueno, entonces Nietzsche es un ejemplo de miles, y eso probablemente pasó en todos los lados donde estuvo la Inquisición y hizo que toda conducta se transformara en conducta pecaminosa, etcétera. Eso quizá pasó en el tiempo de la Grecia antigua, donde el ditirambo, el rito, donde las mujeres también eran un eje central, y eso le causaba molestia a una parte importante de la Grecia helena, tengo entendido. También fue censurado y tergiversado el sentido para darle mala fama al rito báquico, de las bacantes, del rito a Dionisio, y transformado por motivo económico, lo que era un rito sagrado, en una forma de teatro dialéctico, generando la competencia entre poetas, por ejemplo, para atraer a las personas de los otros estados, de las otras polis, con un fin económico en el fondo. Hay una historia por ahí, no me acuerdo muy bien, de un gobernante específico ahí que en Tebas, que es la ciudad de las bacantes de Dionisio, creo que ahí o en Atenas empezó el cambio del rito primigenio. Como que pasó de ser un rito a una mera representación. Ahí vamos a profundizar también en esa diferencia entre la sensación del rito y la representación, entre si el teatro ya estaba dentro del rito o si en algún minuto hubo una división, etc. Bueno, en todo caso, el rito pareciera ser un fenómeno disperso en todas las culturas, y que cada cultura disfraza de distintas formas este rito. Yo me atrevería a decir que es la necesidad de ese rito que nos une en un sentido común, en una ley común, si se quiere, en un marco común, nos sirve para unirnos,
bajo mito, bajo una estética que está sobre ese mito, o bajo una historicidad no mítica, pero igual recordada en base a eventos rituales. Entonces a mí por lo menos me cuesta creer que el rito fue superado o es antiguo, sino que permanece y va cambiando de forma, como una necesidad innata de la psicología. Y quizá esa necesidad innata de la psicología es la que hace que el artista hoy siga creando, pero de distinta forma o con distinta intención, dependiendo del tipo de rito de su sociedad o vaya a saber, múltiples factores que ligan a esta necesidad ritual con la producción o creación artística. Ahora bien, sigue contándonos un poco de ese origen primigenio de la tragedia griega, antes de ser llamada como tal, que como era llamado, ditirambo, sí, el ditirambo, dedicado al dios Dionisio, al retorno de la primavera. Bueno, yo siento que, o sea, la tragedia por lo menos cambió su origen de ditirambo, de ritual, por una necesidad quizás también por muchas cosas. En una de ellas pienso que es una necesidad de estructurar las cosas, una cuestión natural casi del humano, y bueno, por ahí también se dice que el exceso también de esta orgía y todo, en el punto que no había, que nadie respetaba una familiaridad, por ejemplo, y que no sé, podían pasar cosas que podían exceder una moral también que se fue generando con el paso del tiempo, y además por una necesidad también quizá de hacer un producto, el ritual, y pasar a ser casi como algo vendible, por decirlo así. Claro, pero me interesó también lo que dijiste antes, eso de que quizás estaba ocurriendo un traspaso moral, entonces estaban surgiendo cambios políticos. A mí me hace pensar mucho en lo que pasa en lo que dicen, el pueblo mapuche cuando explica que ante la pérdida del territorio, ante la ausencia del contexto, los ritos como tal no pueden desarrollarse de forma, por así decirlo, ideal. No es que no se puedan desarrollar, pero encuentran dificultades, tienen que adaptarse. Véase, por ejemplo, el mapuche urbano. Pero probablemente algo similar ocurrió en el fenómeno primigenio del rito que antecedía la tragedia, el ditirambo, donde los cambios políticos también hicieron lo mismo en el fondo. Claro, en esos términos se podría decir que es casi una idealización del rito. Pasaría a superar el rito, no en el término de superarlo, sino ya el teatro en sí mismo. Claro, el teatro. Ahora bien, ¿tú crees que en el momento en que el rito... Idealización moral. Imaginémonos el rito en su También. estado primigenio. Supongamos que pueda existir en una mentalidad donde los individuos tienen la intención de estar en el rito. Igual existe la posibilidad de que esté el teatro ahí y que el teatro siempre haya estado, simplemente mutó a otra forma más comercial, más cosmopolita quizás, pero en su estado más local, en su estado más primigenio, de una cultura más homogénea quizás en ese sentido. Aún así es probable que el teatro haya estado ahí, y que como decía Shakespeare, la vida es un escenario y todos somos actores, y eso ha sido en la tribu, ha sido en la sociedad industrial, civil, en la actual, en todo, en la primitiva, en todas. Entonces se abre la posibilidad también de que el arte antes y ahora siempre ha sido una herramienta manipulada por los poderes políticos, por así decirlo, tanto por el oráculo de Delfos como por cualquier autoridad ancestral o cualquier autoridad política que lo utiliza como cortina de campaña, no negando con esto la posibilidad de tener un carácter sagrado y más primigenio, más legítimo quizás, por así decirlo, en relación a la experiencia de ser del individuo, al utilizar el arte como un elemento de reunión, de fuerza mater de la comunidad, y no como mero lucro. Ahora bien, naturalmente, antes y ayer al artista se le pagó de alguna forma alguna retribución, entonces no se malentienda esto de la negatividad al lucro. Aunque a pesar de esa retribución haber existido, la intención cambia. Una cosa es producir arte para un mercado, para llenarse los bolsillos de dinero,
y otra cosa va a ser arte para generar la reunión, para generar el rito en sí mismo, lo cual va a obtener una ganancia porque la naturaleza siempre retribuye. Hay que hacer la diferencia entre ambos conceptos. Vayan mandando sus opiniones a contactolahora-de-pensar@gmail.com. Sabemos que este tema a muchos les toca en el alma y querrán destrozarnos o apoyarnos, pero bueno. Pero no podemos negar que el arte se ha utilizado como propaganda tanto de izquierda a derecha como de todos los sectores. Ha sido utilizado porque tiene un poder de una captación muy potente, en especial la música por la cualidad sonora, pero el arte sí en su totalidad es una herramienta muy poderosa y con múltiples facetas, muy difícil de profundizar y lleno de incertidumbre en la búsqueda de esta supuesta razón originaria del arte. Hablando un poco sobre el sentido también de lo que es el arte, es una pregunta súper amplia también porque podríamos plantearnos, el arte es una reproducción de belleza, por ejemplo, y al tiro quedarían fuera todo el arte abstracto o contemporáneo, si decimos que el arte es una reproducción del mundo onírico sería lo mismo. ¿Y qué es la belleza? Y claro, entraríamos también en la pregunta por la belleza, que es algo todavía más incategorizado en este tiempo. Claro, el sentido quizás alguien dijo por ahí que el sentido del arte era hacernos acordar de que existe la belleza, porque en la vida la belleza muere, la flor se marchita, en cambio la flor pintada se eterniza. Es ahí también una razón quizás porque el arte se ha utilizado para pintar a los dioses o los momentos más claves de la historia, para eternizarlo en la psique, en el recuerdo, el inconsciente colectivo, o como quieran llamarlo, en la conciencia histórica de un pueblo. Claro, y también hasta dónde se puede llegar. Me interesa lo que dice Pascal, que dice que, por ejemplo, la música, habla de la música, dice que la música es lo único desgarrador. Contextualizando dentro del arte también como dramático, que hay artes que están en diferente función, ¿verdad? Y que sirven o pueden llegar a extremos muy distintos. Tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me... Bueno, y claramente el concepto de belleza es un concepto que uno adquiere en una determinada cultura, aunque podrían haber conceptos universales, vaya a saber uno, pero según lo que podemos nosotros analizar desde nuestra perspectiva, desde nuestra percepción humana, claramente la belleza tiene que ver con lo cultural. Recordemos un momento donde a personas de la India se les hizo escuchar la 9ª sinfonía de Beethoven, y lo que a ellos les gustó más fue el momento inicial de la afinación. Suena la viola, da la nota central, empiezan a afinarse, parecen gatos maullando, pero después empieza la verdadera sinfonía y ellos se sienten descolocados. Les gustaba más el viaje cromático de la afinación que los movimientos de escala en esas melodías que nosotros, como occidentales, consideramos bellas. Entonces, como dirá Tagore, un hindú, la belleza es lo que es una fuente de gozo. Entonces para ellos la fuente de gozo era la afinación, el movimiento cromático, más similar a su música folclórica, de la música hindú. Entonces ahí hay algo interesante también. No es universal el lenguaje de la música. Quizás sí el sonido, quizás sí el rito, quizás sí el color, pero no el estilo de pintura específico, ni el estilo de música específico, ni la forma de usar la armonía, sino la relación entre las frecuencias de los colores o de la danza, etcétera. Hay algo más primigenio, creo yo. Claro, y por ejemplo en el tema de la música va a depender mucho del compositor y de la visión. Por ejemplo, en la antigua Grecia se instaló el canto popular como reflejo del mundo, de la humanidad. Diferente probablemente a una música más apolínea o una visión más aristotélica de la música, donde acota
incluso la escala que se debe usar, que dice el modo dórico, es la forma moral de hacer la música, diferente del modo mixolidio que habla, que dice que es la forma que Sí, está... más teoría ya. Sí, ya- sí, pero la está más gente ligado a los excesos, ¿no? La gente no va a entender lo que es mixolidio solo por Sí, escuchar pero es- mixolidio. pero- Es como una estructura musical definida, ¿cierto? Ya, entonces tú dices, te pregunto que por ejemplo antes de toda esa teorización y ese orden, por ejemplo en el caso del teatro, si se hacía algún tipo de representación, tengo entendido que era se representaba un hecho real que vivió la comunidad y que quiere recordar. Por ejemplo, hace 20 años nos sitió Atenas y nosotros estamos en Tebas y hoy día, 20 años después, seguimos representando a través de un teatro colectivo el sufrimiento que tuvimos ese día. Por eso se dice, según entiendo, que hombres y mujeres lloraban en el teatro, como representando ese evento antiguo. O sea, un trozo de vida, no una creación del poeta en el papel para ganar un concurso de poeta, que sería como el paso después, más allá, cuando el teatro y el arte se volvió meramente productivo. Podríamos hablar, como decía Nietzsche ya más adelante, de cómo el ritmo de la modernidad afecta al proceso mecánico, natural, lento muchas veces, de la creación artística. Él va a hablar de los libros de notas de Beethoven, donde se nota que tras múltiples intentos del mismo motivo, recién seleccionaba. Creo que Mozart se dice que era mucho más rápido para componer, pero según lo que se ha visto en los cuadernos de notas de Beethoven y que cita Nietzsche, se ve un proceso creativo muy trabajado y de mucho tiempo y escarbar, no inmediato. O sea, un proceso que contradice al efecto de la modernidad, como lo que pasa actualmente, que lo inmediato o lo en masa nos impide concentrarnos en el artilugio, en la creación, en la obra maestra, entendido como que era menos fácil. No sé explicarlo bien, pero hay algo de verdad en eso, yo creo. En el proceso creativo actual afectado por el ritmo de la modernidad, de la sensación de que todo tiene que ser un producto. Y esa sensación de que todo tiene que ser un producto te impide hacer de la creación artística un acto sagrado, por decirlo en algún término. No me gusta la palabra sagrado, pero un momento, como decía Wagner, en que el artista se ve a sí mismo en su representación artística. Sí, mira, interesante también este personaje Wagner, que pesca un poco lo que hace ahí en la música y lo mezcla un poco con la tragedia, pareciera, como que vuelve a revivir eso con la ópera. Y bueno, y la visión que tiene, que dicen, recuerdo en el libro La obra de arte del futuro de Wagner, él comenta que el arte del futuro debiera ser hecho de la mano del pueblo, de la gente, que fuera parte de esta obra final y que se ha visto que ha pasado también, que pasó... Jorge Peñajén creo que hizo algo similar, integró al pueblo al teatro. Bueno, y Wagner hablaba de hacer un teatro libre del Estado y autogestionado, muy interesante eso. Bueno, la idea wagneriana también se puede ligar a la vanguardia, ¿verdad? Que en el fondo busca sacar el arte de la elite, de la academia, y ponerlo en manos de todos de alguna forma. Tiene que ver un poco con esa idea de la obra de arte del futuro, la obra imaginada por Wagner, que es como, por ejemplo, decir estilos modernos, por ejemplo, si nos queremos ir un poco más categóricos, estilos como el rap, que son estilos del gueto, ¿cierto? Incluso podríamos hablar que el jazz en un momento fue algo así, pero terminó también academizándose y estructurándose al límite. Y eso es como lo que también pasa, como lo que decíamos al principio, hablar un poco del ritual, que en el fondo siempre hay una tendencia a categorizarse o a estructurarse al extremo de ser ya una nueva forma de arte. Porque el ritual te hace categorizarte de cierta forma.
A mí es interesante porque lo que pasa con Wagner es como que el arte lo utiliza como símbolo de un proceso de individuación, donde ya con Beethoven al final de su vida deja de hacer arte porque le mandan, sino que pasa a hacer arte porque él desea, por una voluntad. Por lo mismo las obras finales de Beethoven desafían el concepto de belleza mozartiana, pero Wagner desde un inicio pareciera nacer con ese bichito, de ser una representación, por así decirlo, de sí mismo, a través de la ruptura contra esa academia que tú dices. Pero, paradójicamente, con una intención de hacer de su arte un elemento ritual que genere otra nueva categoría. Claro. Es ahí lo que Nietzsche le critica de cierta forma y le hace la comparación cristiana, le dice que el ser humano va a pasar a ser Dios por un esfuerzo propio, no por ti, Wagner, que era como un poco lo que le criticaba a Nietzsche de su como megalomanía, como tú eres un faraón que hablas del pueblo desde tu pirámide, etcétera. Sí, bueno, y también viendo que Nietzsche tiene una postura también frente al arte que yo leo un poco así, como que en el fondo tuviera que ser reflejo del ser, ¿verdad? Mismo. Entonces, bajo sus términos, claramente choca el Wagner más viejo, ¿verdad? Bueno, y también reflejo de las piezas también, que es interesante, si pueden verlo, de Nietzsche, que también es pianista y es músico también hay un Nietzsche músico, ¿verdad? Y vaya a saber uno también hacia dónde puede llevar el arte, a qué voluntad, porque por ejemplo Beethoven también mencionaba que el arte lo había salvado de matarse, entonces vaya a saber el arte por necesidad. Pareciera ser una necesidad tanto colectiva como individual el arte. Claro, pareciera ser que siempre está en relación con el otro también, ¿cierto? A mí me gusta hacer la comparación con cómo los estados antiguos de Alemania, antes de conformarse como Alemania como tal, que eran estados independientes bajo la merced de Prusia, los unía el lenguaje, pero cuando ya empezaron a tener una identidad más fuerte en común fue cuando leyeron todos los textos de Goethe, el autor del Doctor Fausto, de distintos textos. Asimismo, cuando todos esos estados autónomos escucharon las sinfonías de Beethoven. Pensemos que, si mal no recuerdo, me corregirán, la melodía de la Oda de la Alegría, esa donde está la poesía de Schelling, creo que se llama, aquella no es una invención beethoveniana, sino una melodía popular que silbaban los niños. Entonces yo hago la analogía con Violeta Parra, como caminó de norte a sur buscando melodías, integrando, tomando el factor folclórico de cada territorio y después llevándolo a la apoteosis a través de su propia creatividad para hacer canciones o versiones, eternizando y dándole un carácter de identidad a esas melodías para conectar a personas de norte a sur, por así decirlo, para expandir una identidad local y entrelazarla. Yo pienso que hoy en día el arte tiene mucho que ver con la identidad, sobre todo hoy, porque si nos ponemos, por ejemplo, vamos de nuevo a la categorización, perdóneme, pero a la música, por ejemplo, pareciera que cada música es una categoría de una identidad, como por ejemplo, para hacer rap hay que tener actitud de rapero, para hacer rock hay que tener una actitud. Claro, o sea que claro, el arte toma también una actitud y se alimenta de su contexto, tanto como se inspiran los pájaros de su sector, también se inspiran los problemas de su sector. Claro, como en algún principio siento que en algún principio es un espejo, de cierta por ejemplo, forma. la música puede haber sido reflejo de la naturaleza. Pero hoy en día ya siento que tiene más que ver con una actitud propia. Yo creo que también lo es, solamente que está disfrazado de cierta forma. O más oculto, como que la máscara que antes se usaba para integrarse al mundo natural, hoy día se usa la misma máscara para dejar al yo
en casa cuando habito lo público, o sea, me falseo constantemente. Es un teatro. Ahí tenemos algo interesante. Vamos a seguir hablando después de esta pequeña pausa. Continuamos con nuestra conversación. Hablando un poco del asunto de las máscaras, volviendo al ritual donde usaban las máscaras, quizás lo voy a decir mal, pero se entiende que es como salirse del yo, como que con la intención de salirse del yo y liberarse de eso, siendo un dios, un animal, disfrazándose de lo que uno quisiera en ese... Perder la individuación. Exacto. Carácter dionisiano. Bueno, el contexto actual moderno es complejo. Hablar, por ejemplo, de ser original, se plantea muchas veces eso. Se criticará al artista moderno como un personaje que deja al yo, al sí mismo, en casa, cuando tiene que habitar lo público. En el fondo lo que se quiere decir es que cuando construye su arte, no lo usa como una forma de autorrepresentación, sino como una forma de, a través de esta, a través de complacer o conmover a un tipo, un nicho de audiencia, siendo su límite, genera arte meramente productivo. Desde el torno y el telar, vivan los hombres de... Bueno, me gustaría también partir, obviamente, cuando uno se hace la pregunta del arte, al tiro viene la pregunta de qué es finalmente una obra de arte. Yo voy también a la huelga 100, a la huelga 1000. Y bueno, algunos pensadores sostienen por ahí que
el arte es la mejor forma de representar el mundo natural y los acontecimientos metafísicos. Y hablando un poco de lo que decías tú, del arte moderno, y cómo esto pasa a ser una representación de una idealización, me causa mucha curiosidad esto de que, ¿qué es, por ejemplo, si de nuevo voy a la música, qué es una canción grabada, por ejemplo, un disco grabado? ¿Es realmente música o es una idealización del sonido de una banda, por ejemplo? Porque en el fondo, cuando uno escucha, por ejemplo, un disco, está escuchando ya un sonido ecualizado y arreglado, afinado. No está escuchando lo que sería, siendo en estricto rigor, lo que se está tocando ahí, sino que pasaría en el fondo a ser como también una idealización de un sonido. Y en el fondo, ¿qué es lo que pesa más? ¿Qué es lo que pesa más al momento de escuchar música? ¿Es la idealización del sonido o el sonido en vivo, por decirlo? ¿Qué es lo que uno busca? Uno busca que su artista suene como en el disco, ¿verdad? Pero el disco es solamente un arreglo, una idealización del sonido en vivo real. Entonces ahí es delicado decir qué es la música, qué es el disco y el arte en general. A mí con respecto al análisis, por ejemplo, de la música moderna, me causa algo interesante, porque decía el psicólogo Carl Jung que, por ejemplo, cuando vemos un cuadro de Kandinsky donde no hay figuras realistas ni hiperrealistas, sino formas geométricas abstractas, más propias de una imaginativa quizá, dirá que el hecho de que el arte moderno se aproxima a esa forma es síntoma del deseo de aproximarse a lo primitivo, reflejado en las formas básicas, primitivas, en el triángulo, en la geometría básica. Entonces es interesante cómo hace este análisis del arte moderno. Este tipo de análisis nos hace darnos cuenta de que la crítica que uno hace a primera vista de que el arte contemporáneo es malo porque no es realista o no se parece a la naturaleza porque no toma las formas a primera vista, pero sí lo hace en el fondo porque toma las formas geométricas como el espíritu de las formas. Y asimismo Jung va a decir que hay una necesidad tangible ahí de acercarse a las formas originarias del arte, o de una religión originaria que se avista en ese círculo que se dibuja donde el dios es el sol que está sobre la tierra y no un dios con un cuerpo perfectamente dibujado al estilo Da Vinci. Sí, claramente ya hemos hecho visible de que en el fondo la música el arte se puede abarcar de muchas aristas, ¿verdad? Desde el mundo onírico, desde la representación de lo natural, desde el acto ritualístico, claro, pero en el fondo desde la necesidad ontológica de hacer arte. Podríamos decir quizás que tanto lo onírico como lo hiperrealista, que está inspirado en lo tangible, quizás ambas son parte de la naturaleza. O sea, hasta qué punto la fantasía está más allá de la naturaleza, o por qué algo va a estar más allá de la naturaleza por no ser tangible, por ejemplo. Como la necesidad plasmada del artista en traer su plano onírico a la forma. También, si no fuera real, ese plano onírico e imaginativo no tendría el poder de hacer que un ser tangible haga de esa masa imaginativa algo tangible. O sea, es complejo eso. Y bueno, muchas interrogantes nos quedarán, siempre quedarán. Pero hasta aquí dejamos nuestra discusión en torno al arte y a su destinación social. Recomendamos lecturas como El arte y su destinación social de Proudhon y analizar a distintos actores que harán un análisis del arte en su uso propagandístico. Hoy día nos dedicamos más al aspecto primitivo, tratamos de ahondar en su sentido ritual, pero muchos aspectos del arte se nos escapan en este minuto y esperamos poder abordarlo en próximos episodios. Ahora vamos con un breve informativo. Actualmente los taxistas están alerta ante el incremento de robos con intimidación.
los trabajadores y furgones escolares inician poco a poco movilizaciones. Los recortes a bomberos causan gran incertidumbre en relación a la falta de criterio por parte de las autoridades. Varios gremios dan informes a través de sus sindicatos dando aviso del inicio de despidos arbitrarios. Vemos hoy indicios claros de una ola en crecida. Nos preguntamos, ¿cuál será el papel del sindicalismo anarquista, del sindicalismo de base, asambleario? Hoy poco visible y atomizado. Es el contexto el que invita a la organización acelerada de organizaciones de base. Necesariamente ante la lectura de la realidad actual, el próximo programa, que estaría dedicado a la apropiación del concepto anarquista y libertario por parte de la derecha radical, nos centraremos también en el papel, desde hoy, de la perspectiva organizativa y de la acción directa, propuesta históricamente desde el sindicalismo anarquista. Desde ya dejamos la invitación a las sociedades de resistencia y sindicalismo de oficios varios, que hoy en la región chilena ya realizan el esfuerzo de organizar a las bases en formas horizontales para enviar sus opiniones en MP3 al correo contacto lahora-de-pensar@gmail.com. Hoy los supermercados y otras formas de negocio están vendiendo bastante, a pesar de los sistemas de filas, pues todas y todos están pendientes de mantener alimento en los hogares. Las condiciones no son óptimas para el trabajo, alegan los trabajadores, exigiendo mejorar en la calidad de medidas para propagar el virus. Por esta razón los sindicatos han tomado medidas haciendo uso de la acción directa para solucionar los problemas que los aquejan, tras el apoyo mutuo y la solidaridad. Pero las empresas se han encargado de destruirlos y hacer muchas veces la vista gorda a las necesidades básicas de las y los trabajadores. La organización solo sobrevive tras el apoyo de los trabajadores y en alianza con otras organizaciones de trabajo y sociales, generando una red que hoy busca fortalecerse. El subcontrato genera incertidumbre y así la responsabilidad de muchas de las demandas de los trabajadores y la sociedad es como una pelota que se va tirando entre políticos, empresarios y, ¿por qué no?, la misma sociedad civil en muchos casos. Exigen el fin de los despidos, y no como mera consigna sacada de un libro, sino como fruto de un trozo de vida, de la verdadera lucha que hoy vivimos las y los trabajadores de distintos gremios. Vamos con un poco de música.
sideral, línea de bruma. Bastión perdido, sin guitarra ciega. Águila sideral, cinturón estrellado tan solemne, serpiente minera, rosa de piedra. Cordillera esencial, lecho marino, cúpula del silencio, patria pura, ramo de sal, cerezo de alas negras, bola de plata, dirección del Águila sideral, serpiente andina. Águila sideral, luna de cuarzo. Águila sideral, lluvia del mar. Águila sideral. Nos llega una opinión con respecto al arte y su relación al anarquismo. El anarquismo se ha destacado en su historia por enraizar su práctica y teoría en las disquisiciones acerca del papel de la cultura en la revolución. Muestra de ello es el fervoroso interés del anarquismo por pedagogías otras, que hagan del educando en un objeto pasivo que recibe una instrucción, como dice Kropotkin, hasta que repita las viejas cantinelas de memoria, sino que sus esfuerzos radican en establecer una educación que propicie un ser libre e integral. Es una educación en libertad y para la libertad. Otro ejemplo, y en el cual indagaremos en estas reflexiones, es el lugar del arte en el quehacer libertario. Los análisis de la relación entre anarquismo y arte son gratamente fecundos, pues los autores libertarios han discurrido en varias direcciones, desde la función social del arte hasta el lugar de la obra de arte y el lugar del artista en la sociedad, hasta cómo se relaciona el artista, arte y la revolución. El anarquismo despliega un esfuerzo importante para comprender el vínculo entre individuo, sociedad, revolución y arte, con el fin de hacer de este último un medio de expresión no solo del artista, sino de un ideal social. El arte en el anarquismo, y aquí seguimos lo planteado por Lilith Bach, posee a lo menos tres funciones. Una, desentrañar la decadencia de la sociedad. 2. Ser un llamado a la acción revolucionaria. Y 3. Y último, mostrar el camino del ideal revolucionario. Con el fin de desarrollar estos tres elementos, examinaremos brevemente a partir de citas de autores anarquistas su concepción del arte. Si alguien del mundo ácrata es el adecuado para estudiar cómo se relaciona el arte y el anarquismo, es Herbert Read, un anarquista inglés que dedicó gran parte de su obra a dicha labor. Para Read, cito, el arte revolucionario ha de ser revolucionario. Esto es, debe ser capaz de movilizar y perturbar la existencia cotidiana de las personas. Retoño de dicha concepción es Bansky, el mundialmente famoso artista callejero, el cual apunta en la misma dirección cuando indica que una pared es un arma muy grande, es una de las cosas más desagradables con las que puede golpear a alguien.
El arte debe ser capaz de mover el piso común de la existencia de las personas. Es necesario que, si se me permite la imagen, terremotee la vida, haga trastabillar la cotidianidad y el pensar tradicional. Su lugar en la historia es el de desenmascarar lo oculto de la sociedad, volviéndolo manifiesto. Y aquella revelación, se espera, golpee en la cara del espectador. Desde la perspectiva anarquista, es impensable un arte que no sea, como indica Pablo Lugo, sentimiento de rebeldía, catástrofe o enfrentamiento directo. El llamado a revolver las quietas aguas de la sociedad es el artista, a quien Read llama el trastornador del orden establecido. Su lugar es eminentemente revolucionario, pues su tarea es siempre ir más allá de lo establecido, ya sea en los cánones del arte o en los idearios sociales. Como lo expresa José Pierre, cito, una obra de arte es el resultado de vencer las fuerzas de la inercia. El arte se levanta contra las fuerzas que empujan la vida hacia el pasado. Tiene como finalidad pulverizar los lastres de la historia. El poeta es para Benjamin Peret, quien debe, cito, pronunciar las palabras sacrílegas y las blasfemias permanentes. Es, en su concepción, un continuo hereje en la sociedad. Desde otra perspectiva, Mikhail Bakunin propone pensar el arte en contraposición a la ciencia, pues el quehacer científico en la óptica bakuninista tiende a lo universal olvidando lo particular. La ciencia no puede salir de la esfera de las abstracciones, dirá Bakunin, esto es que, debido a su carácter, le es imposible escapar de lo general. Es su propia misión de alcanzar leyes que rigen el mundo entero, lo que le impide detenerse en lo más propiamente real. En cambio, el arte, según el anarquista colectivista, es la acción que rescata la individualidad. El artista en su obra realiza el camino inverso a la del científico, dado que trae de vuelta la abstracción a la vida. El arte es la representación de la perpetua vida fugitiva, de lo pasajero y lo palpitante de vida. Comienza en lo abstracto, en las formas y los ideales para descender a la individualidad. Al contrario de la labor científica, que en palabras de Bakunin inmola lo auténticamente real en el altar de las abstracciones eternas. Esta representación de la vida en el arte posee en el anarquismo un contenido dado, pues se trata en primer término de desenmarañar las relaciones de dominación en la sociedad y en segundo término ser una invitación a los espectadores a la adhesión de la acción social. El verdadero artista, aquel que late al unísono con el corazón de la humanidad entera, no puede sino colocarse al lado de los oprimidos y desposeídos. Kropotkin dirá que el artista que se tenga por tal no puede sino expresar en sus obras el fervor combativo del pueblo, así como sus miserias y su diario vivir, dado que el arte, sin revolución, no puede sino decaer y degenerar. Arte y revolución poseen una relación simbiótica, es decir, ambas salen beneficiadas de su vínculo, puesto que la revolución le devuelve al arte su alma, en tanto la llama a trabajar y expresar la vida misma, y el arte se piensa como un vocero del ideal y un intérprete de la realidad en el anarquismo. La labor del artista y su auténtica misión es poner su capacidad al servicio de la revolución. Es por ello que el príncipe del anarquismo los interpela directamente. Venid a nosotros, poned vuestra pluma, vuestro lápiz, vuestro cincel y vuestras ideas al servicio de la revolución. Presentad con vuestro elocuente estilo y con vuestros expresivos cuadros la lucha heroica del pueblo contra los opresores. Esta idea, sintetizada por Litvak, en palabras que indican que el anarquismo, artísticamente, denuncia los malestares de la sociedad. Pero lo anterior no bastaba al anarquismo. El arte debe también fomentar el espíritu de rebeldía, incitar al proletariado a librarse de su condición de explotados e interpelarlos a empuñar las armas para la lucha. Lo anterior no significa, sin embargo, que la obra de arte tenga necesariamente, como indica Herbert Read, la consigna de pintar cuadros con banderas rojas, hoces y martillos, fábricas y máquinas, pues eso sería dar una interpretación harto deleznable a la consigna anarquista. A partir de que el cuadro, el poema, la obra de teatro, la escultura, la pieza musical poseen un contenido latente. A pesar de ello, el modo en que se representa, la manera en que se figura, se piensa y se manifiesta en la obra dependerán de la creatividad del propio artista.
El último autor a examinar es Proudhon, el que pensaba el arte desde una misión civilizatoria. La real tarea del arte es moral y educativa, es elevar al hombre a través de la representación de los valores que propician un desarrollo de sus capacidades humanas, la igualdad, la libertad, la justicia. Define el arte, por tanto, cito, como una representación de nosotros mismos y de la naturaleza en vistas al perfeccionamiento físico y moral de la especie. El arte y el artista elaboran sus obras con el fin de modificar la sociedad teniendo como horizonte los ideales sácratas. El verdadero arte revolucionario promueve la conciencia crítica a la vez que es una invitación a cambiar las relaciones opresivas constitutivas de la sociedad. Como señala bellamente Ángel Cunillera, cito, bendito sea el arte que nos hace correr detrás de la idea con los afanes con que corre el niño detrás de la mariposa. El último elemento esencial de una obra revolucionaria es guiar al pueblo a la conquista de sus ideales. Además de su misión revolucionaria, el arte debe sembrar las semillas del porvenir en las conciencias del pueblo. La obra de arte, como dice Litvak, cito, labra la senda del porvenir humano, es un eterno mensajero del ideal. El producto artístico no puede atenerse únicamente a develar la decadencia social e interpelar al pueblo a cambiar su situación miserable, sino que su más elevado objetivo es servir de faro en el camino de la revolución social. Interesante el análisis que nos comparte el compañero. Nos envían un mensaje ahora del colectivo musical La Furia. Hola, hola a todos los que nos escuchan. Soy integrante del colectivo musical La Furia de la capital del territorio dominado por el bastardo y asesino Estado chileno llamado Santiago y por nosotros Santiasco. Este colectivo se forma el año 2011 con 4 compañeros de afinidad anarquista que decidimos juntarnos con la intención de hacer arte, música, ruido, pero ante todo propaganda y difusión de lo que es la idea ácrata. Fueron el punk y el rap los que de siempre nos gustaron y los que nos dieron a conocer lo que es la protesta, la anarquía, la política. Y son estos mismos sonidos, estos mismos estilos los que los mezclamos para lograr nuestra idea musical. Por eso que nos decimos punk rap, aunque tocamos más punk que rap. En realidad siempre nos gusta mezclar hartos estilos de música. Desde los comienzos siempre hemos tocado en actividades pro presos, políticos, anticarcelarias, actividades solidarias, conmemorativas, con compañeros y compañeras caídos, en lucha, en marchas también hemos tocado en plazas, parques, en canchas, ocupas, centros sociales, centros ceremoniales, etc. En esos ambientes siempre hemos estado y en esos moriremos, en esos comenzamos y en eso siempre vamos a estar. En cuanto a lo musical, tenemos 2 demos grabados el 2012 y el 2014 y dos videoclips que son casi mini documentales donde se rescata la memoria y la historia de algunos compas caídos y la de los barrios donde ellos vivieron y murieron, específicamente en Pudahuel y en Villa Francia. Estábamos antes de que comenzara la pandemia por grabar un disquito, el primero formal, que lo íbamos a grabar de forma autogestionada, que eran netamente 7 canciones que iban en pos de mantener viva la llama de la revuelta que encendió, como todos saben, el pasado 18 de octubre. Y que hasta el mes de marzo, la primera semana de marzo, jamás se apagó y yo creo que todavía no se apaga. Tuvimos la dicha de tocar, de hecho, una vez en una actividad de propaganda anárquica ahí en Plaza Dignidad, en los alrededores de Plaza Dignidad, junto a los compas de Banda Bonot. Y de hecho emociona acordarse de esos días no muy lejanos, viendo que ahora están todos en las casas y en las calles hay muy poca presencia, salvo de Milico y Paco asesino. Y bueno, ahora estamos viendo como chucha vamos a lograr grabar esos temas y no quedar parados. No somos una banda de estar parados, siempre estamos haciendo cosas, tocando, sacando temas nuevos. Entonces este contexto nos complica caleta o nos atrapa. Lo que vamos a hacer, vamos a sacar unos temas acústicos, lo más probable, modo trova punk, con videos para mantener activo nuestra finalidad, que es hacer propaganda y difusión. Porque en este contexto actual de pandemia, esta coyuntura de pandemia y de coronavirus, hay mucho que decir, hay mucho más que decir quizás que antes y de velar. Porque este contexto en vez de cuarentena parece dictadura, con milico en las calles y una policía cada vez más fuerte, financiada por el mismo gobierno, ¿vale? Que sabemos se prepara para terminar de cuajo toda protesta y disidencia.
Bueno, despidiéndonos, somos Colectivo Musical La Furia. Enviamos un fraterno saludo a todos quienes mantienen viva la llama insurrecta, la llama de la revuelta en todos los rincones y esquinas del mundo. A todos los presos anarquistas, revolucionarios y mapuches, toda nuestra solidaridad. Arriba los y las que luchan y que viva la anarquía. Que viva, compañero. Gracias por el mensaje. Ahora, para terminar, voy a hacer lectura de una carta anónima de una compañera que es del Castillo. Una carta que escribió hace poco en conmemoración a la muerte de bastantes niños de 14, 13 años que mueren anónimamente y no salen en los medios o no adquieren la difusión suficiente. Dice así: a las poblas, carta abierta. ¿Cómo sobrevivir al coronavirus si antes no podemos sobrevivir a la desigualdad? ¿Quién decide lo que importa? ¿Desde cuándo anteponemos lo material a la vida misma? Estas preguntas que podemos hacernos reiteradas veces se hacen carne cuando somos testigos de asesinatos que se producen en los barrios y en las poblaciones ocultas a cualquier luz de justicia. Quizás, compañeras y compañeros, no sabrán que el día 3 de mayo Carabineros de Chile asesinó con un tiro a un niño de 14 años en la comuna de La Pintana. ¿Cómo seguir inerte frente a esto? ¿Cómo no sucumbir a la rabia que se vuelve cada día más visceral? Y así, como otras muertes desaparecidas, de jóvenes anónimos, las que no mueren por contribuir a una causa anarquista ni revolucionaria, aunque esto puede generar otro debate, pues ¿son todos los presos políticos? Pero bueno, acá son bastantes las personas que mueren y viven anónimamente, entre el narcotráfico, el asalto y la violencia. Niñas y niños que lo ven, lo viven y lo repiten. Recordemos que cada uno tenía sueños. Al igual que la mujer anónima, joven y niña que se prostituye y que al contraer alguna enfermedad de transmisión sexual es tan maltratada por las personas y el sistema de salud que se siente indigna de cualquier cuidado. Dirán que se lo merece por inmoral. Al igual que el asesinato entre bandas rivales, que hace muy poco por el hecho de buscar venganza, se asesinó a 2 madres de integrantes de estas mismas, 2 mujeres, y ahí es cuando la realidad supera la ficción. Al igual que adultas y adultos mayores, anónimos, que no, repito, no eran considerados una carga para sus familias, pero sí para los hospitales y médicos de turno, y que sin preguntar los desconectan o los dejan morir antes que desembolsar recursos en una vida que durará 2 o 3 años más. Al igual que muertes de familias completas por incendios producidos por una mala conexión eléctrica y el hacinamiento, y así entre tantas otras formas, tantas otras muertes que llegan por pura injusticia, por un Estado asesino, pero también por la reproducción de la indiferencia ante la vida indigna de unos y otros. Vidas anónimas y corrientes, sin relevancia para un sistema que sostiene en sus fauces la premisa de que el que sirve, vive. Es por esto que en nombre de todas y todos ustedes escribo esta carta, con más rabia que tristeza, por no saber cómo cambiar y deshacer todo el dolor compartido en un instante, pues sé que aún quedan tiempos mejores, de anónimas muertes, pero quiero mantenerlos en mi memoria, no como una carga ni como una idea de claudicar ante pesimismo, sino como valor a la vida misma y darle espacio a lo incierto. Y es que pudo y puede aún la vida ser diferente. Por todos ustedes. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar